Noticentro 1, CMI. Complicidad. Investigan a militar por caso de carro bomba en brigada militar. Atacan a patrulla policial en Saravena, Arauca. Así empieza la vacunación con pico y cédula para mayores de 45 años. Buscan a más de 700,000 personas que no se han aplicado la segunda dosis. 97,000 colombianos han fallecido durante la pandemia. En 24 horas se registraron más de 27,000 contagios. Transmetro en Barranquilla y Metrolínea en Bucaramanga reanudan operaciones. Macrooperación Huracán contra la extorsión. Hay 149 capturados en 17 departamentos. Con Luisa Tobo. Noticia en desarrollo en CMI. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. En manos de la Fiscalía avanza la investigación por el carro bomba que explotó en la Brigada 30 en Cúcuta y dejó más de 30 heridos. Una de las hipótesis es la complicidad de un militar para permitir el ingreso de la camioneta. Didier Chica sigue en la frontera. Didier, muy buenos días. Luisa Fernanda, buenos días. Efectivamente, durante los detalles de esta investigación que hemos podido ir estableciendo con el paso de las horas, está la información según la cual una de las hipótesis de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación es la posible complicidad de un militar, por lo menos uno, en los hechos relacionados con el atentado que ocurrió dentro de la Brigada 30 y que causó heridas a 36 personas. Una investigación que está adelantando la Fiscalía sobre la forma como la Guardia adelantó las diferentes acciones relacionadas con la requisa y con permitir el ingreso de esta camioneta bomba que estuvo 2 horas y media en esta brigada antes de detonar, causando las heridas al número de personas ya mencionado anteriormente. La Fiscalía avanzará en esta investigación y posteriormente definirá si ordena capturas o alguna acción judicial para empezar a esclarecer este caso. También se ha conocido aquí en las últimas horas el video, varios videos de cámaras de seguridad en los que se ve cómo ingresa la camioneta con los explosivos y también cómo sale de esta base militar, la sede de la Brigada 30 aquí en Cúcuta, el conductor, el presunto terrorista, un hombre que va vestido con una camisa azul, una cachucha negra y un tapabocas que prácticamente no permite ver su rostro. Esta persona sale caminando tranquilamente de la brigada unos 15 minutos antes de que se produjera la detonación en una de los batallones de inteligencia que está ubicado aquí dentro de la Brigada 30 del Ejército Nacional. En este momento pues se está haciendo rastreo de otras cámaras de seguridad para ver si a esta persona la estaban esperando afuera de la brigada o hacia dónde se dirigió después de cometer el atentado. Recordemos que el comandante de las fuerzas militares y el ministro de Defensa han atribuido al Frente Urbano del ELN este atentado, Frente Urbano que también cometió el atentado contra la policía en la Escuela de Cadetes General Santander y que es responsable de otros atentados como el de Barranquilla, también contra la policía, y en el barrio La Macarena de Bogotá, donde murió también un policía. Y en otros hechos de hoy, de las primeras horas de este día, también la policía ha confirmado un atentado en contra de una patrulla en el municipio de Saravena, cerca de la salida hacia el municipio de Fortuna, Arauca. Una carga explosiva fue detonada al paso de una patrulla en la cual iban 3 patrulleros de la Policía Nacional, 2 hombres y una mujer, los cuales tienen varias heridas por esquirlas, heridas en su rostro y también heridas en los brazos, y en este momento también pues está iniciando la investigación allí en el departamento de Arauca para establecer cuál sería el grupo que atentó allí en contra de la Policía Nacional. Son las 2 noticias que están en desarrollo en este momento en el oriente del país y los detalles que les podemos contar hasta el momento desde Cúcuta. Didier Chica, Noticentro 1, CMI. Didier, muchas gracias por su información. De otra parte, hoy empezó la vacunación con pico y cédula para mayores de 45 años. En las últimas horas se registró un nuevo récord de vacunados con más de 300,000 personas que recibieron la primera o la segunda dosis. Luisa Fernández, muy buenos días. ¿Cómo avanza la jornada?
Luisa, televidentes, buenos días. Avanza con una participación masiva por parte de los ciudadanos en que están en la población entre los 45 y 49 años de edad. Solo ayer Bogotá rompió récord de vacunación en un solo día. Cerca de 66.000 personas fueron inmunizadas. En estos momentos, más de 2.000 personas están solo en este punto de vacunación sobre la carrera 30 con calle 19. Y estoy con la coordinadora de este punto, ella es la gerente de operaciones de Cuidarte tu Salud, Carolina Colmenares. Gerente, ¿cuántas personas en estos momentos están en cola en este punto y cuántos puntos de inmunización tienen ustedes para realizar el proceso? Sí, muy buenos días, Luisa, gracias. En este punto estamos vacunando alrededor de 2.000 personas, tenemos una capacidad de atender 2.000 personas. A esta hora ya hemos vacunado alrededor de 700 personas, tenemos todavía en fila aproximadamente 1.300 personas que van a estar vacunándose. Estamos vacunando primeras y segundas dosis de lo que son población priorizada mayor de 45 años y los que son, también estamos vacunando mayores de 16 años que estén priorizados en mi vacuna por comorbilidad. Ha sido muy buena la acogida, sobre todo en este punto, Luisa y televidentes, y por la misma acogida también se registran algunos problemas de aglomeraciones y precisamente la gerente hace un llamado para eso. Gerente, ¿qué le podemos decir a los ciudadanos, sobre todo a los 1.300 que están en el parqueadero de este punto esperando para recibir su dosis? Sí, pues tenemos en la ciudad de Bogotá, no es el único punto que hay para vacunarse, tenemos alrededor de 18 centros comerciales donde hay más de 300 puntos de vacunación. Tenemos dos modalidades para vacunarnos, podemos asistir como demanda espontánea, donde se van a atender en la medida en que vayan llegando, pero también tenemos la modalidad de autoagendamiento. Yo los invito a que se autoagenden por la página vacunacionbogotá.com, donde pueden escoger el día y la hora y el sitio donde pueden vacunarse. Cerca de sus casas pueden buscar el centro comercial más cercano donde se pueden vacunar. Gracias, gerente. Y son precisamente más de 25 puntos de inmunización los que han sido priorizados por el distrito para iniciar con esta cuarta etapa. También desde el DAPRE, el director del DAPRE, Víctor Muñoz, ha asegurado que para el sábado se espera que esta población entre los 45 y 49 años de edad ya no tengan que estar priorizados en mi vacuna ni tengan que venir con pico y cédula, sino que solo se presenten al punto de inmunización con su cédula para recibir la dosis de esperanza. En otras noticias, el mismo departamento de la presidencia anunció que en estos días ha bajado esa participación para que las personas apliquen la segunda dosis. De hecho, hay un rezago de 700.000 dosis que están esperando para inmunizar a las personas que ya han recibido la primera aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Aunque Colombia avanza, como lo decía usted al inicio, solo en un día se aplicaron más de 333.000 vacunas, pues esa parte está fallando en el plan de inmunización, lo que determinaría el proceso completo de cada persona. Esto fue lo que dijo el director. Estamos haciendo un trabajo con el Ministerio de Salud precisamente para incentivar la aplicación de esas segundas dosis. Hemos observado que tenemos un rezago de cerca de 500 o 700.000 dosis de personas que no han asistido al agendamiento, de personas que no han ido a ponerse esa segunda dosis y por eso se hace un llamado tan importante. No es suficiente con una dosis, es muy importante aplicarse la segunda dosis y tener el plan de vacunación completo. Son 19 millones de vacunas las que han llegado al país por parte de las farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca y Sinovac y se espera que en los próximos días lleguen dosis de Janssen. También quisiera contarles que en San Andrés empezó la inmunización total de la población y según el Ministerio de Salud se espera que se apliquen 30.000 dosis en tan solo 5 días para que esa parte de Colombia esté totalmente inmunizada. Los detalles de esta noticia sobre las 12 del mediodía. Luisa, continúe usted con más en estudio. Así es, Luisa, muchísimas gracias. Y mientras tanto, siguen siendo alarmantes las cifras diarias reportadas de contagios y de muertes por COVID-19. El más reciente balance ubica a Colombia en el 10º puesto en todo el mundo con las peores cifras de la pandemia. Stig, muy buenos días. ¿Cuántos contagios y cuántos fallecidos se reportaron en el último informe? Hola Luisa, televidentes, muy buenos días, cordial saludo. Pues ya son más de 97.000 los muertos en Colombia a causa del contagio con COVID-19. Según el último informe del Ministerio de Salud, se confirmaron otros 27.827 contagios y 595
muertes. A la fecha ya han contraído el virus un total de 3.829.879 colombianos. Los casos activos también van en aumento, 155.461. Hay que decir que ayer se procesaron 110.906 pruebas en los laboratorios del país, una de las cifras más altas en medio de toda la pandemia. Todos los gremios médicos, las asociaciones médicas hacen un llamado para que no se relajen las medidas, pues los muertos podrían llegar a un tope hasta de 800 o hasta 1000 si siguen presentándose estas cifras en esta tercera ola de contagios. Y siendo las 11:10 de la mañana, hablamos de otra importante noticia, y es que en Bogotá, en la capital, se presentaron fuertes disturbios en horas de la noche y la madrugada. 3 bloqueos se presentaron especialmente en el sur de Bogotá. Según la Policía Metropolitana de Bogotá, en medio de los choques hubo 2 civiles heridos y 2 policías lesionados. Balance de las manifestaciones del día 16 de junio, en el que se registró un total de 3 bloqueos viales a la altura de la Caracas con calle 51, de la carrera 10ª con calle 27 y del portal de Suba. Dejó como resultado 2 personas lesionadas, una de ellas al parecer por elemento contundente y otra al parecer por un arma traumática. Asimismo, se registró 2 uniformados de nuestra institución lesionados con golpes en sus extremidades, producto de los diferentes objetos contundentes que los manifestantes lanzaron hacia ellos. Y atención a esta cifra, un flagelo que se está presentando en el país, tiene que ver con el robo de viviendas. 13.109 víctimas deja este delito en lo corrido del año. Eso significa que en promedio se están cometiendo 81 robos diarios a vivienda. Las autoridades hacen un llamado especial para este mes de junio, julio, diciembre y enero, los meses más críticos y donde aumentan las cifras. Es fundamental recordar que en esta época de vacaciones, donde las familias salen a otros lugares a descansar, debemos primero que todo dejar muy bien aseguradas nuestras residencias. Si tenemos circuito cerrado de televisión, estarlo monitoreando, comunicar a nuestros vecinos, a nuestros familiares, para que realicen la revista esporádica en cada uno de nuestros lugares de residencia, especialmente cuando salimos a otras ciudades o especialmente a lugares de turismo. Bogotá, Cali y Medellín son las ciudades donde se presentan en su mayoría los robos a viviendas. Por eso es importante tener en cuenta las recomendaciones de las autoridades. 11:12 de la mañana, y en las últimas horas el Gaula de la policía logró capturar a 149 personas en medio de una operación denominada Huracán. Toda una banda denominada los Blazers se dedicaban a extorsionar a camioneros y a algunos comerciantes. Conocimos el relato, todo lo que tuvo que vivir una víctima. Nosotros los camioneros, cada vez que llegamos a parquear nuestros camiones en los parqueaderos del barrio San Martín, estos pelados nos cogían y nos encañonaban con pistolas y nos tocaba pagarles la vacuna. Algunos compañeros que no pagaron les llegaron a lastimar y le robaban todo. Las capturas se realizaron en Bogotá, Medellín y en 17 departamentos. La ampliación de estas informaciones a las 12 del mediodía. Por ahora me despido. Desde el centro de Bogotá informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Medellín superó el 1.000.000 de personas vacunadas contra el COVID entre primeras y segundas dosis. Pero ¿cómo avanza el plan en la ciudad? Yusi Chaparro tiene el reporte desde la capital de Antioquia. Yusi. Hola, buenos días. A esta hora la Secretaría de Salud hace este importante anuncio, y es que en Medellín ya se cumplió la meta de 1.000.000 de personas vacunadas entre primeras y segundas dosis. Saludamos justamente a esta hora de la mañana a la Secretaria de Salud, André Uribe. Secretaria, ¿qué significa llegar a este 1.000.000 de vacunas y cuánto tiempo tendrían que esperar las personas que aún no han recibido las segundas dosis? Buenos días. Bueno, para nosotros es la muestra de que llevamos a cabo un plan municipal de vacunación efectivo. Ya llegamos a 1.000.000 de personas vacunadas en la ciudad de Medellín, y esto pues nos muestra que vamos avanzando de manera muy rápida para alcanzar la inmunidad de rebaño. En relación a las segundas dosis, reiterarle a las personas que revisen su carnet de vacunación, donde está el esquema o el día en que deben acercarse a la segunda dosis. Las segundas dosis están guardadas para cumplir esos esquemas de vacunación.
¿Cuántas son las existencias que hay en este momento en vacunas? Es decir, ¿cuántas vacunas y dosis se tendrían para cuántos días? El día de hoy contamos con alrededor de 18.000 dosis de primeras dosis para la vacunación en la ciudad de Medellín. Esperamos administrarlas el día de hoy y que lleguen nuevas dosis para poder avanzar en el plan municipal de vacunación. Secretaria, en las últimas horas se conoció una denuncia de un presunto robo de vacunas de una EPS. ¿Se tiene conocimiento de esta denuncia? ¿Fue cierto? ¿Pasó? En la Secretaría de Salud de Medellín no hemos recibido ningún tipo de denuncias asociadas a hurtos con vacunas para COVID-19. Finalmente, ¿en cuánto tiempo se lograría esta inmunidad de rebaño en la ciudad, teniendo en cuenta el avance que tienen de vacunas? Estimamos que a finales de este año, para el mes de diciembre, ya estemos acercándonos a esa inmunidad de rebaño. Sin embargo, dependemos del flujo de vacunas que lleguen a la ciudad de Medellín. Bien, el secretario de Salud, André Uribe, gracias. Es la información entonces que se tiene sobre el avance de la vacunación aquí en la capital antioqueña. Y en otras noticias de la ciudad, en disturbios y desmanes terminaron ayer algunas protestas de jóvenes, de grupos que están aislados al Comité del Paro, que siguieron con las manifestaciones en Medellín, que afectaron a algunos cajeros electrónicos de la ciudad e ingresaron a lugares como Plaza Mayor y también importantes almacenes de cadena. Las autoridades aseguran que permitirán estas protestas siempre y cuando sean pacíficas y no vandalicen algunas instalaciones de la ciudad. En minutos tendremos ampliación de estas noticias. Así es, Yusi, muchas gracias. Y con esta información vamos a hacer una pequeña pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar esperen. Levantan otro bloqueo en Cali. Ya regresamos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Esta mañana nuevamente intentaron bloquear el paso del comercio en el norte de Cali. El ESMAD de la policía intervino para evitar una obstrucción de la vía que comunica a Cali con la ciudad de Palmira. Sebastián, muy buenos días. ¿Cuántos bloqueos se mantienen en la capital del Valle? Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Todavía se mantienen al menos 5 puntos de bloqueo o resistencia aquí en la capital del Valle del Cauca. Ya han sido suspendidos al menos unos 20 puntos. Otros se han transformado en asambleas permanentes y contarán con algunas actividades lúdicas, culturales, artísticas. En este momento la Secretaría de Movilidad, eso es lo que ha reportado, 5 puntos de bloqueo en la ciudad. En este lugar, en el paso del comercio, una importante vía que comunica a Cali con el municipio de Palmira, intentó ser nuevamente bloqueada esta mañana por varios manifestantes. No hubo enfrentamientos con el SMAT de la policía, que llegó hasta este sitio para evitar que se obstruyera la movilidad. Y en medio de esta tensión llegará en breve el presidente de la República, Iván Duque. Con su presencia se realizará la firma protocolaria de la concesión de proyectos de quinta generación Nueva Malla Vial del Valle del Cauca. Y en otras noticias, la Policía Metropolitana de Cali logró la captura de 4 extorsionistas en esta región. 3 de ellos le estaban exigiendo la suma de 120 millones de pesos a un comerciante del sector de Santa Elena para no atentar contra su vida ni contra la de su familia, mientras que en el sector de Jamundí fue capturado un hombre con el alias de Guajiro. Este sujeto exigía dinero a quienes pretendían llegar al sector de Bonanza en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca. Les exigía la suma entre 2.000 y 10.000 pesos a las personas que cruzaban este sector. Es por ahora la información. Estaremos pendientes de la llegada del jefe de Estado desde Cali, Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. El sistema de transporte masivo Transmetro reinició operaciones este jueves. Tras 48 horas de parálisis, hubo un principio de acuerdo entre los concesionarios y la gerencia de Transmetro. Jorge Castro, buenos días. ¿Cuál fue el acuerdo? Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. El principio de acuerdo consistió en el compromiso de la Alcaldía de Barranquilla de un primer desembolso por más de 3.000 millones de pesos. Esto para que se puedan atender algunos requerimientos de los transportadores. Sin embargo, los concesionarios Sistur y Metrocaribe han advertido que estos dineros solo alcanzan para los próximos 10 días y teniendo en cuenta que mensualmente están acumulando un déficit cercano a los 6.200 millones de pesos. En este momento, el Transmetro está movilizando diariamente alrededor de 50.000 pasajeros. En otras noticias, aquí en la ciudad de Barranquilla, las autoridades investigan el asesinato de un joven de 29 años de edad en el interior de un supermercado. Este hecho ocurrió en el suroccidente de Barranquilla, exactamente en el barrio
el Por Fin. El hombre se encontraba haciendo compra cuando un sicario armado ingresó al establecimiento comercial y le disparó en repetidas ocasiones. Se señala por parte del comando de la Policía Metropolitana que se trataría de un hecho de venganza, teniendo en cuenta anotaciones judiciales que tenía este hombre asesinado dentro de un supermercado en el suroccidente de la capital del Atlántico. Más adelante, Luisa, tendremos otros detalles de estas noticias desde Barranquilla. Así es, Jorge, y en Bucaramanga también fue superada la crisis en Metrolínea después de la parálisis del casi 50% de la flota de sus buses. Desde esta mañana se normalizó el servicio. Eduardo Herrera, muy buenos días. Luisa, excelentes, buenos días. Tras casi una parálisis del 50% de su flota de buses por un cese de actividades que estaban realizando los conductores del operador Movilizamos, quienes exigían el pago de 3 quincenas atrasadas, esta mañana a través de un comunicado de prensa, Metrolínea informó que tras un acuerdo logrado en la madrugada de este jueves entre la gerencia del concesionario de transporte Movilizamos y sus colaboradores, entró en operación nuevamente el 100% de sus rutas. Luisa, y hay que recordar que ayer, ante la ausencia de este 50% de su flota de buses, se vio alterada la movilidad, especialmente al sur del área metropolitana de Bucaramanga. Hablamos del municipio de Piedecuesta y en el sector de Cañaveral. En este momento la operación se presta normalmente. Y en otras noticias de Bucaramanga, Luisa, les contamos que ayer se vivió una nueva jornada de protestas en la ciudad, la cual recorrió las principales vías de esta capital santanderiana y finalizó frente a la Facultad de Medicina de la Universidad Industrial de Santander. Este evento se vio interrumpido cuando la policía lanzó varios gases lacrimógenos sobre el evento. La policía informa que tuvo que interrumpir este evento ya que se estaban presentando algunas alteraciones al inmobiliario público. Los jóvenes aseguran que si bien se presentaron algunos choques entre la policía, estos fueron aislados y se presentaron lejos del evento. Hasta el momento se reporta de 4 heridos, hablamos de 3 jóvenes y un agente de la policía. Nosotros más adelante seguiremos con el desarrollo de esta noticia. Desde Bucaramanga, Eduardo Herrera, Noticentro 1, CMI. Eduardo, muchísimas gracias. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero cuando volvamos a Noticentro 1, CMI. A un mes de los Juegos Olímpicos, Japón levanta emergencia sanitaria. Regresamos. A un mes de los Juegos Olímpicos, Japón levantará la emergencia sanitaria por disminución de casos de coronavirus. Un estudio británico demostró que la variante Delta de India se duplica cada 11 días y las acciones del laboratorio CureVac cayeron un 60% por la baja eficacia de su vacuna. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Actualmente 47 de las regiones más pobladas de Japón, incluyendo a la capital Tokio, se encuentran bajo estado de emergencia por el COVID-19, pero el gobierno de ese país decidió que desde el 21 de junio será levantada esa medida, ya que se ha visto una reducción del número de casos del virus. Se trata de una decisión que generaba preocupación para la organización de los Juegos Olímpicos, que comienzan en poco más de un mes, el 23 de julio. Las nuevas medidas, que entrarán en vigor el 11 de julio, 12 días antes de la ceremonia inaugural de los Juegos, se centrarán en adelantar el cierre de bares y restaurantes. Si se registra un nuevo brote y los hospitales vuelven a saturarse, se endurecerán nuevamente las medidas. La velocidad de propagación de nuevos contagios en el Reino Unido se ha convertido en una preocupación mundial. Con 9.055 casos por COVID en la jornada de ayer, los datos del estudio realizado por científicos del Imperial College de Londres demostraron que el número de casos se duplica cada 11 días, al menos del relevamiento realizado en Inglaterra. Según la investigación, las infecciones aumentaron en un 50% entre el 3 de mayo y el 7 de junio, coincidiendo con el aumento de la variante Delta, que se ha vuelto dominante en el Reino Unido desde que se detectó por primera vez en la India. Además, señalan que las contaminaciones por esta mutación aumentan de manera exponencial en Inglaterra, debido a los contagios entre los más jóvenes que aún no han sido vacunados. Las acciones de la biotecnológica alemana CureVac
cayeron hasta un 50% en los movimientos previos a la apertura de la bolsa, luego de reportar la noche del miércoles que su vacuna contra el COVID-19 no alcanzó el objetivo principal en un ensayo de última fase, lo que plantea dudas sobre la posible entrega de cientos de millones de dosis a la Unión Europea. El valor bursátil en Nasdaq cayó por debajo de los $40 cuando hace 10 días cotizaba en $100. La farmacéutica tuvo una eficacia de solo el 47% para prevenir el COVID-19 en cualquier grado de enfermedad, con lo que no supera los criterios estadísticos necesarios para ser aprobada. 500 agentes de la policía de Hong Kong irrumpieron este jueves de madrugada en un popular diario de la ciudad, en Apple Daily, conocido por su línea editorial prodemocrática, para registrar la redacción y los ordenadores de los periodistas e incautarles incluso sus teléfonos y portátiles personales. Los agentes detuvieron también a 5 directivos de este periódico por una presunta conspiración para confabular con fuerzas extranjeras, delito tipificado en la ley de seguridad que China impuso a la excolonia británica. El mandatario ruso Vladimir Putin entregó un nuevo balance sobre su reunión con su homólogo estadounidense Joe Biden y continúa calificando la sesión como positiva. Además de los acuerdos que anunció tras la cumbre en Ginebra, Putin aseguró estar dispuesto a seguir adelante con el diálogo, siempre y cuando Washington también lo esté. Wan Chai, un barrio de Hong Kong, está siendo asediado por una nueva forma de robo. El aliento del diablo, un soplo de polvo en pleno rostro, pérdida de memoria y luego una cuenta bancaria vaciada. Esa es la historia que se está denunciando en este lugar conocido por su vida nocturna y el más frecuentado por los turistas hasta la pandemia. Complicidad. Investigan a militar por caso de carro bomba en brigada militar. Atacan a patrulla policial en Saravena, Arauca. Así empieza la vacunación con pico y cédula para mayores de 45 años. Buscan a más de 700,000 personas que no se han aplicado la segunda dosis. 97,000 colombianos han fallecido durante la pandemia. En 24 horas se registraron más de 27,000 contagios. Transmetro en Barranquilla y Metrolínea en Bucaramanga reanudan operaciones. Macrooperación Huracán contra la extorsión. Hay 149 capturados en 17 departamentos. Con Luisa Tobo. Noticia en desarrollo en CMI. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Avanza a toda marcha la investigación para determinar si un militar fue cómplice en el carro bomba que explotó en la Brigada 30 ubicada en Cúcuta. En las últimas horas se han conocido nuevos videos del hombre que ingresó a la camioneta a este batallón. Didier Chica está en Cúcuta. Didier, ¿quién sería el militar investigado? Luisa Fernanda, buenas tardes. Pues según la información que ha trascendido de la Fiscalía General de la Nación, sería un suboficial del Ejército que tendría dentro de sus responsabilidades la guardia de ingreso a las instalaciones de la Brigada 30 aquí en Cúcuta Norte de Santander. Es lo que hasta el momento ha avanzado la investigación en lo que tiene que ver con las irregularidades en la custodia por parte del Ejército de sus instalaciones aquí en la ciudad de Cúcuta. Pero hay otro frente también de esta investigación que tiene que ver con los autores materiales, con la participación del Frente de Guerra Urbano del ELN en la preparación de estos explosivos y en su ingreso a la sede de la Brigada 30 del Ejército. Este Frente Urbano del ELN está implicado en otros atentados como el ocurrido en Barranquilla, en Bogotá, en el barrio La Macarena y también en el atentado en contra de la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá, en la que murieron 22 cadetes de la policía. Un atentado que fue muy similar al de Cúcuta porque también se aprovechó una gran falencia en la seguridad de las instalaciones militares, en este caso, para permitir el ingreso de los explosivos hacia esta sede militar. Como decíamos, también se han conocido varios videos que son muy importantes para esta investigación. Uno de ellos en el que se ve cómo el conductor de la camioneta Toyota donde fueron ingresados los explosivos salió de esta base militar 15 minutos antes de la explosión. El hombre sale caminando tranquilamente, normalmente por la puerta principal de esta brigada del Ejército,
con una camisa azul, una cachucha negra y un tapabocas que pues hace muy difícil identificar su rostro, pero que ya los expertos de la Fiscalía y también de la Policía Judicial, de la Policía Nacional, están investigando para determinar si esta persona se encuentra todavía en la ciudad de Cúcuta o si habría salido del país. Es, según la investigación, un miembro del Frente de Guerra Urbano del ELN, que es dirigido en esta región del país por alias Julián o El Rolo, un guerrillero de más de 20 años en las filas del Ejército de Liberación Nacional. Y en otros hechos de esta mañana aquí en el oriente del país, en el departamento de Arauca, hubo también un atentado en contra de la Policía Nacional. Una patrulla en el municipio de Saravena fue atacada por varios hombres armados y también por la detonación de explosivos cuando este grupo de policías patrullaban un barrio del municipio de Saravena que está ubicado cerca de la vía que comunica a Saravena con Fortul. 3 policías, 2 hombres y una mujer, resultaron heridos con esquirlas en su rostro, en sus brazos y en sus piernas, y en este momento están en recuperación en un hospital allí en el municipio de Saravena. El segundo atentado contra la fuerza pública en menos de 3 días en el oriente del país. Es por el momento la información desde Cúcuta. Didier Chica, Noticentro 1, CMI. Empezó el proceso de vacunación para mayores de 45 años con pico y cédula. Hoy se espera vacunar a más de 70.000 personas en Bogotá. Luisa Fernández está en un punto de vacunación. Luisa, muy buenas tardes. ¿Y qué sucede en ese punto? Luisa, buenas tardes. En este punto cerca de 2.000 personas están esperando la dosis contra el COVID-19 y al igual que en otros 25 puntos priorizados por el distrito, también están siendo vacunados las personas que están entre los 45 y 49 años de edad con la medida de pico y cédula. Bogotá rompió récord en dosis aplicadas en un día. 66.000 se registraron en las últimas horas y hoy, con el inicio de la cuarta etapa de vacunación, la meta es 70.000. Personas entre los 45 y 49 años de edad llegaron hasta los 25 puntos priorizados por el distrito y aunque respetaron la medida de pico y cédula, se registraron algunas aglomeraciones. Este es el llamado que realizan las autoridades de salud. Tenemos 2 modalidades para vacunarnos. Podemos asistir como demanda espontánea, donde se van a atender en la medida en que vayan llegando, pero también tenemos la modalidad de autoagendamiento. Yo los invito a que se autoagenden por la página vacunacionbogotá.com, donde pueden escoger el día y la hora y el sitio donde pueden vacunarse cerca a sus casas. Desde el Departamento Administrativo de la Presidencia anunciaron que a partir del sábado los usuarios de la población en mención podrán asistir al proceso solo con la cédula para agilizar el plan. A partir del día sábado se liberará, ya será suficiente simplemente con la cédula para poder realizar el proceso de vacunación de manera abierta en los diferentes centros. ¿Qué se mantiene? El proceso de revisión de mi vacuna para las personas con comorbilidades. ¿Por qué? Porque usted tiene personas que son menores de 30 años, personas de 20 años que tienen una comorbilidad o que hacen parte de un grupo especial. Por otro lado, respondió a las administraciones regionales que aseguran no tener vacunas suficientes. No le está haciendo falta vacuna, nosotros permanentemente hacemos conciliación con ellos, pueden tener vacunas para 3 o 4 días, pero se les hace reabastecimiento. De lo que llegó el día de hoy está priorizado precisamente Bogotá, Cundinamarca, Medellín, en asignación de dosis para continuar avanzando. Antes de que termine la semana, Bogotá podría llegar a los 3 millones de inmunizados. Colombia ha recibido más de 19 millones de vacunas mejor por parte de las farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca y Sinovac. Sin embargo, 700.000, mucho ojo a esta cifra, 700.000 dosis están represadas debido a que las personas que deben aplicarse la segunda dosis para terminar el proceso no han ido a realizarlo, aunque los horarios o aunque los días para aplicarse esta dosis ya pasaron. Recordemos que solo la de Pfizer, entre la primera y la segunda dosis, tiene un plazo de 21 días. En las otras superan los 28 días. Las autoridades hacen un llamado a estas personas para que asistan a los distintos puntos de vacunación del país para poder culminar los procesos y así poder llegar hasta la inmunidad de rebaño. Colombia ha adquirido un poco más de 19 millones de dosis para desarrollar el plan de vacunación contra el COVID-19.
La meta para el mes de junio, ratificamos la meta de completar 17 millones de dosis aplicadas, vamos a buen ritmo. Aunque en las últimas horas el país rompió récord en vacunación con 330.887 biológicos aplicados en un día, hay un rezago de 700.000 de estos debido a la poca participación de usuarios para aplicarse la segunda dosis. Estamos haciendo un trabajo con el Ministerio de Salud precisamente para incentivar la aplicación de esas segundas dosis. Hemos observado que tenemos un rezago de cerca de 500 o 700.000 dosis de personas que no han asistido al agendamiento, de personas que no han ido a ponerse esa segunda dosis, y por eso se hace un llamado tan importante. No es suficiente con una dosis, es muy importante aplicarse la segunda dosis y tener el plan de vacunación completo. El funcionario recordó los procesos que se deben seguir en la aplicación de cada vacuna. Cuando disminuye el nivel de riesgo, porque recordemos que aquí el nivel de riesgo en el COVID está asociado a términos de edad mayoritariamente, ya la segunda dosis se puede poner a las 12 semanas teniendo un nivel inclusive de efectividad mayor que si se colocara a los 21 días. Entonces, ese es el mecanismo Pfizer. Cuando estamos hablando de Sinovac, estamos hablando de 28 días hasta 56 días. Y cuando estamos hablando de AstraZeneca, se ha venido manejando entre 90 y 120 días. ¿Por qué? Porque pues esa es la forma en que fue construida la vacuna y esas son las condiciones. Entre tanto, los más de 30.000 habitantes de San Andrés Islas recibirán el biológico. La meta es inmunizar a la población en su totalidad en tan solo 5 días, según el Ministerio de Salud. Muchas personas se han quejado por las aglomeraciones que se registran en cada punto de inmunización. Sin embargo, quisiera mostrarles, el proceso es muy sencillo. Para aquellos que desean acogerse a la medida de pico y cédula, deben venir hasta lugares como este. Se registran algunos minutos de aglomeración mientras los hacen seguir a este escenario, en donde los sientan a 2 metros de distancia, le explican el proceso, le piden toda la documentación y también el consentimiento, y por último le aplican la vacuna del COVID-19. Se están ahí unos 20 o 30 minutos para verificar que no se registren efectos secundarios. Luisa, son las noticias que registramos desde la capital del país. Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Luisa, muchas gracias. Y es que siguen siendo alarmantes las cifras diarias registradas de contagios y muertes por COVID-19. El más reciente balance ubica a Colombia en el 10º puesto en todo el mundo con las peores cifras de la pandemia. Steve, muy buenas tardes. ¿Qué dice el último informe? Hola Luisa, televidentes, buena tarde, cordial saludo. Pues según las cifras del Ministerio de Salud, en el último reporte se reportaron un total de 595 fallecidos. Los contagios fueron 27.827. Las muertes en Colombia ya superan la barrera de las 97.000. Con otros 27.827 contagiados de COVID-19, ya son en el país 3.829.879 infectados. Los casos activos a la fecha son 155.461. Los fallecidos aumentaron con otros 595. El total de muertos a la fecha es de 97.560. Los recuperados también aumentaron con 25.716 para un total de 3.565.158. Ayer se procesaron en los laboratorios del país 110.906 pruebas. Este ha sido el comportamiento de la pandemia en los últimos 4 días. El 13 de junio con 28.518 contagios, 586 muertes. El 14 de junio con 24.376 contagios, 588 muertes. El 15 de junio con 24.452 contagios, 599 muertes. Ayer con 27.827 contagios, 595 muertes. Y sigue avanzando positivamente el Plan Nacional de Vacunación a la fecha y según el último informe se han aplicado un total de 13.721.838 dosis. En el último día se aplicaron en total en Colombia 330.887 vacunas. Esta es la cifra más alta reportada en medio de todo el Plan Nacional de Vacunación. Y siendo las 12:13 de la tarde, hablamos de otra importante noticia, y es que Bogotá fue protagonista y blanco de algunos disturbios que se presentaron especialmente en el sur de Bogotá. A pesar de que se acabaron las manifestaciones
en la mayoría del país. En Bogotá, en las últimas horas se presentaron 3 bloqueos, por lo que la fuerza disponible tuvo que intervenir. Según ha dicho la Policía Metropolitana de Bogotá, y la Seguridad Ciudadana ha dicho que son 2 civiles heridos y 2 policías lesionados en medio de los enfrentamientos. Balance de las manifestaciones del día 16 de junio, en el que se registró un total de 3 bloqueos viales a la altura de la Caracas con calle 51, de la carrera 10ª con calle 27 y del portal de Suba. Dejó como resultado 2 personas lesionadas, una de ellas al parecer por elemento contundente y otra al parecer por un arma traumática. Asimismo, se registró 2 uniformados de nuestra institución lesionados con golpes en sus extremidades, producto de los diferentes objetos contundentes que los manifestantes lanzaron hacia ellos. Y en otras noticias, hay preocupación entre las autoridades porque ya son 13.109 víctimas las que ha dejado el delito del robo a vivienda. Según las autoridades, este mes de junio y el próximo de julio se podría presentar la cifra más alta, un récord que se podría representar en algo muy significativo para las autoridades. Por eso la recomendación es no dejar las viviendas solas en época de vacaciones. Y es que según las cifras se están presentando a diario 81 robos. Algunas recomendaciones básicas: por ejemplo, instalar algunas cámaras, estar monitoreando permanentemente todo el sistema de seguridad. También, si usted tiene algún vecino, algún familiar que pueda estar pendiente de su vivienda, hacerlo. Importante también recordar la línea 123 para alguna denuncia que se presente por algún movimiento sospechoso en su sector. Las autoridades también han dicho que recomiendan a las personas no dejar las fincas solas. En esta época también aumenta el robo a viviendas que están ubicadas en zonas rurales, también en algunos municipios, por ejemplo en Cundinamarca. Las cifras conocidas por Noticentro 1 CMI relacionadas con el robo de viviendas son alarmantes. Solo este año han sido víctimas de este flagelo 13.109 colombianos, lo que representa un promedio diario de 81 robos. En el año 2020 teníamos 14.213 hurto a residencias, en el momento han sido denunciadas 13.109. En época de vacaciones y cuando muchos abandonan sus viviendas, tenga en cuenta algunas recomendaciones. Es fundamental recordar que en esta época de vacaciones, donde las familias salen a otros lugares a descansar, debemos primero que todo dejar muy bien aseguradas nuestras residencias. Si tenemos circuito cerrado de televisión, estarlo monitoreando, comunicar a nuestros vecinos, a nuestros familiares, para que realicen la revista esporádica en cada uno de nuestros lugares de residencia. Blanco de los ladrones se han convertido también las fincas y casas de descanso. Evite ser víctima de los delincuentes. Especialmente en las zonas rurales debemos recomendar periódicamente a las unidades de policía que pasan revista a estos lugares, también a nuestros vecinos, a nuestros familiares, y si es posible ubicar alarmas o cámaras de circuito cerrado de televisión. Bogotá, Cali y Medellín son las ciudades donde más robos se denuncian. Junio, julio, agosto, diciembre y enero son los meses más críticos y en los que las autoridades prenden las alarmas. 12:16 de la tarde, y en las últimas horas el Gaula de la policía logró la captura de 149 personas, una banda criminal denominada como los Blazer, todos dedicados a extorsionar a algunos camioneros y comerciantes. Según las autoridades, el líder de esta banda sería alias Damián. A este cabecilla se le atribuye el ingreso promedio mensual de 38 millones de pesos, teniendo en cuenta todas las actividades delictivas. Noticentro 1 CMI conoció el relato de una de las víctimas y ha dicho la policía, el Gaula, que es importante denunciar cualquier tipo de extorsión que se presente en esta época de reactivación económica. En una macrooperación realizada por el Gaula de la policía denominada Huracán, fueron capturadas en las últimas horas 149 personas en zonas como Bogotá, Medellín y otros 17 departamentos. Todos estos sujetos pertenecían a una banda criminal conocida como los Blazer, delincuentes que hurtaban a ciudadanos que se negaban a pagar cuotas extorsivas interpuestas. Nosotros los camioneros, cada vez que llegamos a parquear nuestros camiones en los parqueaderos del barrio San Martín, estos pelados nos cogían y nos encañonaban con pistolas y nos tocaba pagarle la vacuna. Algunos compañeros que no pagaron
le llegaron a lastimar y le robaban todo. Un proceso investigativo adelantado durante 9 meses por el Gaula de la Policía Nacional permitió la captura de 6 de sus integrantes, responsables de las extorsiones y de la venta de estupefacientes en esa región del país. Alias Damián, cabecilla del grupo delincuencial, con una trayectoria criminal de 5 años en la organización, sería el responsable de coordinar las extorsiones y los hurtos. A quienes les cobraban entre 150.000 y 400.000 pesos quincenales a cambio de permitirles continuar con sus actividades comerciales. Producto de las diferentes actividades delictivas, este grupo criminal recaudaba un promedio de 39 millones de pesos mensuales. En esta operación también fueron capturados alias La Negra, alias El Lindo, y también importante recordar a todos los comerciantes, a los camioneros que son víctimas de extorsión, que el Gaula de la Policía tiene disponible la línea 165 gratuita para que conozcan todas esas denuncias de lo que se esté presentando a nivel nacional. Con estas informaciones me despido desde el centro de Bogotá, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y Medellín alcanzó el 1.000.000 de vacunados en medio de los altos contagios que se han registrado en las últimas horas. Yossi Chaparro, buenas tardes. ¿Cuántas personas se están vacunando diariamente? Hola, buenas tardes. Según el reporte de la Secretaría de Salud de Medellín, son cerca de 20.000 personas las que se vacunan diariamente entre primeras y segundas dosis. Sin embargo, ellos advierten que es necesario que lleguen nuevos lotes con los biológicos para seguir avanzando con el esquema. Luego de 4 meses de haber iniciado el plan de vacunación contra el COVID en Medellín, se superó la cifra de 1.000.000 de personas que han recibido primeras y segundas dosis en la ciudad. La ciudad de Medellín ha superado el 1.000.000 de dosis aplicadas, para ser exacto, 1.012.000 dosis aplicadas. Aunque llegar a 1.000.000 de personas vacunadas es un gran avance, autoridades de salud advierten sobre la necesidad de que lleguen más biológicos a la ciudad, especialmente para segundas dosis, para que sea efectivo el esquema y disminuya la ocupación UCI. Hoy en Medellín tenemos alrededor de 18.000, 19.000 vacunas para administrar el día de hoy. Esto satura el promedio de administración diaria, por lo que creemos que si no llegan nuevas dosis hoy para primeras, no podremos continuar administrando primeras dosis en la ciudad de Medellín. Ayer entraron 37 personas a cuidados intensivos. Ninguna tenía las 2 dosis. Ninguna. De esas, el 70% tenían edad de vacunarse. Es decir, decidieron no vacunarse por alguna razón. Según las autoridades de salud, en Medellín se lograría la inmunidad de rebaño con el 70% de la población vacunada en el mes de diciembre. Y en otra noticia de la capital antioqueña, en disturbios terminaron ayer algunas manifestaciones. Según las autoridades, estos jóvenes no pertenecerían al Comité del Paro. Los disturbios se desataron inicialmente en el centro de la ciudad, en donde un grupo de manifestantes que no pertenecerían al Comité del Paro vandalizaron varios bienes públicos e ingresaron al centro de eventos de Plaza Mayor, por lo que hubo una reacción del ESMAD. Tenemos varias afectaciones a cajeros, a entidades bancarias. Yo creo que no hace sentido, pues, más aún después de que el Comité de Paro pues suspendió las movilizaciones, que se sigan dando estas afectaciones que definitivamente no son protesta, cuando lo único que hacen es hacer daños de forma definitiva en el mobiliario de la ciudad. Luego se trasladaron al occidente de Medellín. Allí también intentaron vandalizar un almacén de cadena. El alcalde de Medellín expresó que sí se permiten las protestas y movilizaciones, pero sin actos vandálicos ni agresiones. De ninguna manera es una alcaldía que va a tolerar el daño al mobiliario de la ciudad. Cuando dañan un semáforo, pues le hacen daño a toda la ciudad. Le hacen daño a todas las personas que pasan por ahí. Cuando dañan una señal de tránsito, eventualmente alguien puede equivocarse y perder la vida por no seguir la señal de tránsito que le estaba alertando sobre algo. Entonces nosotros de ninguna manera vamos a tolerar esto. Para hoy se tienen previstas otras protestas espontáneas en la ciudad.
Y en otras noticias de Medellín, a las 2:22 del mediodía estamos en este momento en la estación San Antonio, en donde se están haciendo las reparaciones y los debidos trabajos a la catenaria, que es este cable que da la energía al metro de Medellín y que esta mañana presentó una falla. Por el momento se está prestando el servicio del metro desde la estación en Niquía, en el norte, hasta Parque Berrío en el centro, y desde la estación Poblado en el sur hasta La Estrella. Todavía no se tiene un estimado de cuándo se rehabilitaría el servicio, podría ser esta noche o mañana, debido a que tienen que hacer los respectivos trabajos en esta catenaria, pero se han habilitado algunas rutas de buses para las personas que necesitan movilizarse desde algunos puntos de la ciudad hacia el centro. La operación en la línea B sí sigue con normalidad. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI, feliz tarde. Yusi, muchas gracias. Con esta información vamos a hacer una pequeña pausa, pero cuando volvamos a Noticentro 1 CMI, levantan otro bloqueo en Cali. Ya regresamos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Poco a poco Cali empieza a superar los bloqueos que paralizaron la capital del Valle por casi 2 meses. En las últimas horas el ESMAD intervino en la vía El Paso del Comercio. Sebastián, muy buenas tardes. ¿Cuántos bloqueos se mantienen en la capital del Valle? Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. En este momento todavía hay tensión sobre la zona, sin embargo la presencia de la fuerza pública ha permitido que el paso por este importante corredor vial que comunica a Cali con Palmira permanezca desbloqueado. En la ciudad todavía permanecen al menos unos 5 puntos de bloqueo o resistencia. Otros se han transformado a asambleas permanentes con actividades culturales. Así amaneció Paso del Comercio, la vía que comunica a Cali con el municipio de Palmira, Valle del Cauca. Varios manifestantes intentaron obstruir el paso por la zona. Sin embargo, el ESMAD de la policía lo evitó y no hubo enfrentamientos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay algunas personas interesadas en incendiar la ciudad. Salen en redes sociales, convocan a jóvenes, envían mensajes que nos vamos a tomar, que vamos a retomar, esa situación no está bien. Es claro que esas personas que están utilizando redes sociales, que están utilizando servidores, ya están individualizadas y van a ser judicializadas. Actualmente hay 5 puntos de resistencia, más de 20 ya han sido suspendidos, algunos transformados en asambleas permanentes sin obstrucción a la movilidad. Aún nos quedan 4 puntos de referencia, donde tenemos en el puente Los Mil Días, en Puerto Rellena, en el sector de La Primavera y en el sector de Calipso, que van a ser intervenidos ya según un cronograma que estamos manejando y unas actividades que toca realizar también con los entes de control. De otro lado, hoy en medio de la tensión que hay en Cali, llegará el presidente de la República, Iván Duque, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, donde se llevará a cabo con su presencia la firma protocolaria de la primera concesión de proyectos de quinta generación, nueva malla vial del Valle del Cauca. Y en medio de esta tensión, hoy el presidente de la República visita la capital del Valle, donde se realizará la firma protocolaria de importantes proyectos de infraestructura vial. De otra parte, la Policía Metropolitana de Cali confirmó esta mañana que fueron capturados varios extorsionistas. Uno de ellos aprovechaba la manifestación social para camuflarse y cobrar sumas de dinero a quienes pretendían llegar al municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca. Este es el momento en que 2 de los 3 sujetos llegan al establecimiento comercial de la víctima en el barrio Santa Elena, centro de Cali. Uno de ellos ingresa para cobrar la millonaria suma de dinero que exigían desde hace varios días para no atentar contra su vida. Se hacían pasar por integrantes de un grupo criminal. Luego de varios minutos, uno de los sujetos sale del lugar con un sobre que contenía el dinero solicitado, y cuando pensaba que había logrado su objetivo le entrega el paquete al cómplice y se dirigen hacia un vehículo donde lo esperaba un tercer integrante de la banda delictiva. Cuando iban a huir en un vehículo, fueron interceptados por uniformados de la policía que lograron su captura. Extorsionaban a un comerciante, exigiéndole 120 millones de pesos por no afectar su integridad o afectar su negocio. En un proceso investigativo llevado a cabo por el Gaula, logran la identificación de esta persona y cuando pretendía cobrar esta suma de dinero, se logra su captura. En un segundo hecho, las autoridades lograron hacerle seguimiento a este sujeto identificado con el alias de Guajiro. El detenido aprovechaba la protesta social para camuflarse y exigirle dinero a quienes necesitaban ingresar al barrio Bonanza en Jamundí, Valle del Cauca. Pese a su captura por extorsión y obstrucción a las vías, quedó en libertad.
Este individuo cobraba la suma de 2.000 a 10.000 pesos, dependiendo si era una persona que transitaba a pie o en un vehículo. La policía, en una acción efectiva, logra la captura de esta persona. De otro lado, estas personas que ustedes observan atentando contra la infraestructura del puente peatonal de una estación del Mío cerca al punto de bloqueo de Calipso, oriente de la ciudad, también fueron capturadas. En su poder hallaron elementos metálicos que serían vendidos como chatarra. Las autoridades todavía continúan realizando un monitoreo exhaustivo a estas personas que están extorsionando a los comerciantes, especialmente en aquellas zonas donde no logra ingresar la fuerza pública para capturarlos y judicializarlos. Es importante hacerle un llamado a todas las personas que sean víctimas de este delito que pongan su respectiva denuncia. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Y el sistema de transporte masivo Transmetro reinició hoy sus operaciones. Tras 48 horas de parálisis, hubo un acuerdo entre la gerencia de Transmetro y los operadores por 3.000 millones de pesos. Jorge Castro, ¿de cuánto es la deuda? Buenas tardes. Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Estos 3.000 millones de pesos hacen parte de una asignación de 5.000 millones de pesos. Sin embargo, los transportadores afirman que mensualmente están acumulando un déficit de 6.200 millones de pesos. Los 194 buses con los que venía trabajando Transmetro están nuevamente al servicio de los barranquilleros. Un compromiso de la alcaldía de inyectar recursos permitió que una vez más el sistema entrara en operación para transportar a los 50.000 barranquilleros y soledeños que en promedio se venían transportando. Son unos recursos que es el saldo de lo que estaba pendiente del convenio con financiación, que son alrededor de 5.000 millones de pesos. Tras el acuerdo, los concesionarios dijeron que esos recursos solo alcanzarían para 10 días. A la fecha debemos a nuestros proveedores de combustible, repuestos, llantas y no se le ha cancelado a los empleados los pagos correspondientes a nómina prima del mes de junio. La situación es tan grave que el parque automotor también siente los efectos de la crisis del sistema. Debido a la falta de recursos para invertir en los mantenimientos, pues hay vehículos que están inoperativos por falta de repuestos y ya no tenemos crédito con las marcas asignadas a nuestros vehículos. En medio de estas dificultades, el gerente de Transmetro hizo un llamado a los concesionarios a que se mantenga el diálogo. Lo hablamos con ellos, estamos en mesas de trabajo todos los días, uniendo esfuerzos. Importante que el transporte público colectivo siga aportando al FED, que había dejado de aportar. Estos son recursos que entran al sistema. También invitar al sector financiero que haga su último esfuerzo y que apoye a los concesionarios, teniendo en cuenta que tienen pignorada la tarifa, los recursos que reciben por parte de la tarifa, y que de alguna u otra forma eso ayuda también para la sostenibilidad del sistema. El déficit acumulado de Transmetro es de 22.000 millones de pesos. En otras noticias, la Fiscalía investiga el asesinato de un cliente dentro de un establecimiento comercial, exactamente dentro de un supermercado de Uno. El homicidio se presentó dentro de este supermercado del barrio El Porfín. Un desconocido ingresó al establecimiento comercial y tras ubicar a su víctima le disparó en la cabeza. El asesino salió corriendo y en la calle lo esperaba un cómplice en motocicleta en la que se dieron a la huida. Esta persona tenía algunas anotaciones judiciales en su prontuario. Tenemos la información de acuerdo a la ciudadanía y algunas cámaras donde podemos ubicar la motocicleta y los dos sujetos que se están movilizando en la misma. Según las autoridades, podría tratarse de una venganza. Es una de las hipótesis. Cabe aclarar que este caso lo asumió el CTI. Ellos tienen pues ya sus hipótesis directas del caso. La víctima, identificada como Andrés Alfonso Mendoza, quedó tendida dentro del supermercado. Según se informó, en septiembre del 2019, Mendoza había sido enviado a la cárcel por presuntamente participar junto con otra persona en el homicidio de un adulto mayor de 72 años de edad. En los mismos hechos, una nieta del hombre resultó herida. Este asesinato dentro de un supermercado, esta vez en el suroccidente de la ciudad de Barranquilla, es el segundo que se registra dentro de un establecimiento de esta naturaleza en lo corrido del año. Hace ya varios meses, exactamente en febrero, se registró otro hecho violento dentro de un supermercado Olímpica en el norte de Barranquilla. Noticias desde la capital del Atlántico con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI.
Jorge, muchas gracias. En audiencia virtual con carácter reservado se definirá la situación judicial del tío de Alexandrit Sarmiento, la menor de 16 años que desapareció el pasado 19 de marzo en un corregimiento de Cartagena. Tatiana, muy buenas tardes. ¿Por qué capturaron al tío? Luisa, televidentes, muy buena tarde. Según las investigaciones por parte de la Policía Metropolitana de Cartagena, esta persona está vinculada a la desaparición de la menor Alexandrit Sarmiento. Deberá responder por el delito de desaparición forzada. Tras ser capturado por la Policía Metropolitana de Cartagena, Wainer Ayola Torres, de 39 años de edad, deberá responder por el delito de desaparición forzada. 89 días de búsqueda y en conjunto y un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, donde se generaron unas capacidades para ubicar a la joven Alexandrit Sarmiento. En estas últimas horas, en un operativo en el corregimiento de Bayunca, en una invasión denominada Caraquita, fue capturado un sujeto de 37 años, quien presuntamente está vinculado a la desaparición de la adolescente Alexandrit. Desde el pasado 19 de marzo no se tiene rastro de Alexandrit Sarmiento. La menor salió por última vez con el tío político, hoy capturado, hacia el corregimiento de Punta Canoa para aprender a manejar motocicleta. No vamos a descansar hasta que ella aparezca sana y salva. Y le damos gracias a Dios que ya tomamos un rumbo, un buen rumbo. Y el señor Wainer Ayola se tiene que sentir con la obligación de decir la verdad que hizo con Alexandrit. El padre de la menor además denunció que tras la captura del hombre, la compañera sentimental ha hecho amenazas contra la madre de Alexandrit. Vamos a establecer una demanda pública ante la Fiscalía, la señora Carmen Ayola Torres. Entre tanto, ya fue legalizada la captura y se espera que las audiencias contra esta persona se reanuden de manera virtual y en completa reserva hoy a las 2 de la tarde. Y en otras noticias, fue suspendida la actividad de una discoteca en el barrio El Bosque. Esto debido a que las autoridades encontraron a más de 50 personas violando las medidas de bioseguridad y asimismo el toque de queda por parte de este establecimiento. Según manifestó la Policía Metropolitana, este establecimiento comercial ya había sido suspendido en varias oportunidades, violando las medidas de toque de queda que, recordemos, rigen en la capital de Bolívar a partir de las 10 de la noche. Ha manifestado la autoridad y ha hecho un llamado a los establecimientos de comercio, quienes insistan en violar estas medidas, se les suspenderá la actividad de manera definitiva. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Tatiana, muchas gracias. Y fue superada la crisis en Metrolínea después de la parálisis de casi el 50% de su flota de buses. Desde esta mañana se normalizó el servicio. Eduardo Herrera con el reporte desde la capital de Santander. Luisa y televidentes, buenas tardes. A través de un comunicado, Metrolínea informó que gracias al acuerdo entre el concesionario Movilizamos y los conductores, esta mañana se logró reanudar el 100% del servicio. Después de un día de parálisis de la mitad de sus articulados, Metrolínea informó que esta madrugada se logró llegar a un acuerdo y superar por el momento la crisis. Sobre la madrugada del día de hoy recibimos la noticia de que la gerencia de Movilizamos y sus colaboradores pudieron llegar a un acuerdo. Pero los problemas de Metrolínea no finalizan aquí. Según sus estados financieros, a corte del 31 de diciembre de 2020, las pérdidas superaron los 102.000 millones de pesos, cifra que preocupa, teniendo en cuenta que el déficit del año anterior se aproximó a los 20.000 millones de pesos y el cúmulo de pérdidas para este año podría ser igual. Esto nos ha generado que, por ejemplo, durante el mes de mayo tuviéramos un mes nefasto para el sistema, con una afectación grandísima, donde hemos tenido una baja demanda de los usuarios y por ende pues hace aún más gravoso el déficit operacional que veníamos acumulando durante todo el año. Esperamos para 2021 tener un déficit también de 20.000 millones de pesos. La falta de pasajeros por la pandemia, el incremento del transporte informal y las afectaciones que sufrió su infraestructura en medio de las protestas hacen más compleja su operación en este momento. En otras noticias de Bucaramanga les contamos que en fuertes enfrentamientos entre la policía y los jóvenes terminó una nueva jornada de protestas en Bucaramanga.
No para las movilizaciones en Bucaramanga. Ayer se vivió una nueva jornada convocada por los jóvenes de esta ciudad, la cual transcurrió en calma y finalizó con un concierto en los alrededores de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander. Pero este evento se vio interrumpido por los enfrentamientos entre los jóvenes y el ESMAD. Antes del tropel o el enfrentamiento estábamos en un plantón cultural, donde diferentes artistas estaban mostrando su talento. Y llegaron y nos dispersaron y estamos en este momento en un enfrentamiento. Esos disturbios se realizaron en medio del llamado que realizó el Comité del Paro para hacer un cese temporal en las movilizaciones. Los jóvenes de esa ciudad aseguran que ellos seguirán en las calles. El paro es de la gente. Acá vemos claramente que FECODE y todos estos manes del Comité del Paro y toda esta gente del Comité del Paro dice, no paren, hoy no hay movilizaciones y la gente se movilizó. El paro es de la gente y por eso el gobierno también tiene que reestructurar su forma de negociar. Reestructurar la forma con la que habla, con quién habla, mejor dicho. Y no tienen que hablar es con la gente que está allá en FECODE y la gente que está allá de los sindicatos. No, este paro no lo convocaron ellos, este paro lo convocó la gente. Tiene que hablar es con la gente que está en las asambleas populares. Y ese es un perfecto ejemplo de eso. La Policía Metropolitana aseguró que tuvo que intervenir porque algunos participantes empezaron a afectar el inmobiliario público. Hasta el momento se reporta de 4 heridos, 3 jóvenes y un agente del ESMAD. Por el momento, eso es todo lo que sucede de la ciudad de Bucaramanga. Eduard Herrera, Noticentro 1, CMI. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. Nos vemos a las 9 de la noche en una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.